Hola amigos, chiamami Francesco Negroni, sono italiano de pura cepa, turinés, non tirolés. Vamos, venga Celestina, dale Rafaela, preparadelos. O Vaya Chollo de hoxe vai ser un programa moi competido. Venga, venga Donatella, andiamo. Vieni Donatella, andiamo, avanti, arriva, su Celestina, vai Donatella, sì Donatella, sì, e andiamo, e allora, Donatella, Rafaela, allora, Celestina, a ti te como después. Andiamo Donatella, sì Rafaela, Donatella. Ai, coa que está caendo hoxe en día din que ter chollo é un privilexio, ou pode que non tanto. Chámome Francesco Negroni e ando a procura por Galicia de chollos que non calquera pode facer. Chollos que fan que a vida sexa máis cómoda e unha ducha despois da xornada moito máis necesaria. Eses chollos que cando os ves dis, vaya chollo! Atopámonos no norte de Galicia, en Covas, no concello de Ferrol. Aquí está o 3 en 1 do mar. Trátase dunha cetarea depuradora restaurante de mariscos. Aquí manteñen as maiores delicatessen do mar. Bogavantes, lagostas, centollos, bois, berberechos, ameixas, mexillóns, percebes... Iso sí, eles o guisan e outros o comen. O meu chollo de hoxe, operario de cetarea. Madonna. No. Hola. ¿Qué tal? Francesco. Leo. Molto piacere. Dígame. Nada, ven aquí buscando piscinas. Sí. Sí, teño que facer un curso, aprender... ¿Has cogido los bichos? Dixéronme que aquí hai unhas piscinas enormes e... Sí, pero aquí o que hai é bichos. Bichos para coger, comer, llevar para casa. Bichos para comer? Sí. Centolas, bois, nécoras, bogavantes, ameixa, berberecho, mexillón, ostra... Eu veño a comer sen problemas... ¿Vas a axudarnos a limpiar as piscinas? Non, eu creo que o meu sitio adecuado é este. Vamos a ver as piscinas de ali e axúdasme a limpialas, bueno, los mariscos... Pero logo habrá un momento de comida tamén... Primero tens que traballar. Meu compañeiro José, as esperanza... Francesco, moi bueno. Molto piacere. Sei que é un cumpleaños, non? Xa sabes, non? Sí. Hoxe toca limpiar. Hoxe toca limpiar. Pois... Así, si queres, teño aquí unhas cousas para ti. Tes algo para mí? Soen ter aquí sempre un detalliño, aí seguro que me teñen preparados aí uns percebes, uns bois, sempre teñen detalles aquí. Mira. Isto é todo o uniforme para... Vale. Esto que son? Manguitos. Manguitos? Chamase manguitos. Pero manguitos como as para nadar? Algo parecido. Temos unha piscina, a primeira que vas limpiar, aí podes nadar o que queres. Botar uns largos. No. Bueno, vale, eu largo... Non, aquí que o vestuario está por aquí, É que, sabes, como non coñezo... Claro. Non coñezo, sabes, as instalacións aquí polideportiva. Hai moito collo, Vou. Nada, é que me perdo aquí en tanto vestuario. Scusi, un momento solo, que mi devo... Well, it's one for the money, two for the show. But you get ready now, go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. I want to break free. I want to break free. Pero non fai nada, non? Nada, vamos a ver. Non... Nada.
Ah! Tira. Ah! Ven Nada, deixo só un pouco as mãos. Ui. Non te preocupes que ahora vamos a facer un chollo, nada. Para que non chollo. Ali non hai bichería desta, ni nada desta. Vamos a probar. Ben, que me pensaba, menos mal, teño tamén a parte aí. Vente, no, eso é para despois. Ah, para despois. A onde imos? Vamos a contemplar as vistas de copas. Que bonito. Pero esto que es? Un antigo comedor. Un antiguo comedor. Mira, te teño aquí un chaleco. Non te vayas a jugar. Que hai que limpiar que? Limpiar isto. Ah! Además, ahora que está chovendo, ainda mola máis. Ah, sí. Como? Ah, sí. Pero esto que é exactamente? Isto Sí. é o depósito de distribución para as piscinas de abaixo. Ah, o sea que de aquí ven toda a agua que pasa por Vendo abaixo. mar, por un sistema de bombeo. Ah, ven do mar. Claro, esta agua é desalada. O Ven penses que desde o mar que que está aí. Claro, está Sí, aí abaixo. está aí abaixo. vai para a acetaria ou para a depuradora. E este é o depósito Sí, que hai que limpiar. que hai que limpar. Oxe. O sei, pero xa. O sea que hai marisco que ven de fora. Sí. Vende fora... Inmigrante. Bueno, non sei, Es ven que traballar migrante. aquí. Xente de fora que ve a traballar aquí, a mí eso non me gusta nada. Nada. Nunca me gustou. Vamos ahora un momento a empezar a vaciar o depósito, cortarlle a agua e... Vente, vamos a facer un pouco de ejercicio. Vamos. Sí. Xa é un pouco máis rápido que... Non vamos a acabar. Oh, é que non vexo os escalóns. En clientes. Vamos a pescar. Ven comigo, vamos a pescar. Pero eu deixo vos traballar. No, vente. Hola, bons días. Eso... Eu que son novato, non... Un que? Un boi que está cheiño. Un boi cheiño. Pero eu non sei como é isto. Túa cana de pescar, Sí. metes na agua, intenta escoller un. Ui, pero están vivos. Claro, home, Ah, como van a estar? está normal. ¿Lo quiere vivo o lo quiere muerto? Vivo. A ver. No sé si... ¡Agua! ¡Oh, cuidado! Tens que mirar. Mirar. Ah, bueno, Pero eso puedo facerlo. coas más, hai que palpar. ¿Cómo mirarlo con las más? Ten que darlle a volta, Que en Italia sabemos mirar con sollos, no... pero darlle a volta. Ah, Tens que collerlo. Cuidado que morde. xa. Señora, un bocadillo non... No. Hai que darlle a volta, non? Hai que darlle a volta porque... Señora, pero se pode fiar, non? No, hai que darlle a volta. Hai que palpalo. Va. Así. Ahora tens que coller por aquí, así. E miralo aquí. Que está duro e que está cheo. Quieto. Está duro, Está durísimo. pero que está cheo. Está durísimo. Está bastante cheo. Pero estuve pensando mellor, quero un lubricante. Quero mellor que me colles un lubricante. Que é lubricante. Bueno, pois hai que botarlo a agua. Sí. Despaciño. A ver, lubricante, que a señora non ten todo o día, non? Que non ten todo o tempo. Vale pequeniño, Non vale pequeniño, claro, grande. Que vou un pouco... Esto está pensado para pigmeos. Mellor coa man. Como coa man? Meter a man e collerlo para arriba. Sí. Xa, vou. Metes a man, Sí. Está fría el agua, quieto. ¡Uy! ¿Dónde va? Ven para aquí. Señora, vos. Quieto. Señora. Uy, quieto. Pero tú pensando mellor que quero mesirón. Sinto, pero... Señora, usted non tiña as ideas moi claras, non? Cando saiu de casa hoxe. No, que estaba pensando onde iba a facer. Claro. Bueno, pues nada. Me tiene ganas ahora, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, señora? ¿Tenía pensado facer algo máis hoxe? No, que... Vamos un pouco lentos hoxe. Vamos.
No, ¿qué pasa? Es que no puedo pasar. El lobo. Fuera de trabajo. En mi vida trabajé, no puedo. Ese va a ser el primer día. Bota aquí el señor. ¿Lo saco aquí? Aquí, así. Bota Así. sacas un poquillo. Uy, Así. Ahora pesas 1 kilo. 1 kilo. ¿Están vivos? Sí, hombre, están vivos, pero no muerden. Pero no... Que no muerden. No. No. A ver. Botas aquí, Ah. que no caigan los factores. Uy. Y tiro. ¡Ay, mira! Esto es genial. Le das unas vueltas. Ponte aquí. Otra vez con dedos. Ya está. Ah, Oh, qué ficha. ¿qué fixeche? Fixaste las veces. Oh, Bueno, ya está, tranquilo. está doblemente sellado. La bolsiña. Sacamos unha bolsiña. Señora, Muy bien, muchas gracias. fixen Un tempo de máis, pero bueno, xa, sento moito. Bueno, botei aí un pouco de máis. un pouco de máis pola molestia. Muy bien. Pois nada, eu Moitas gracias. ata a próxima e volva cando queira. Vale, gracias. ¿Qué faz? A limpiar, vamos, niña, que xa é tarde. Un podo máis, xa era un podo máis. É tarde, é tarde. Buah. Pero para onde vamos aquí? Hai que ir a casa das bombas. Pero este... Niña, abaixo. Pero aquí... No, no, non vayas. José, no. Pero... Esta é la cuarta dimensión. Esto... ¡Pase! ¡No! Aquí estamos. Estamos aquí. ¿A dónde vamos? ¿Esto qué es? Ahora vamos a esto é o Cabo Prior, que vai ser. Cabo Prior esto. Claro, a la arriba, estas tubos son os que suben a agua do mar para arriba. O depósito que tens que limpiar é ese. Ah, o que me decías antes. Claro. E ahora vamos abaixo a caseta das bombas a cerrarlle, para poder limpiar o depósito. A caseta esa. Pero bueno, é fácil, hai un grifo e nada máis. Sí, a cerrar un poquinho o grifo e fora. Bueno, Eso nada, eso non hai eso, peligro ningún. non hai peligro ningún. Vamos, non hai peligro ningún. No, está bien. Pero bueno, ahora a chave aí estará bien, ¿no? Funciona todo, porque aquí esto ten pinta de estar un poco gastado. Bueno, Esto... ahora que baixar aquí. Ten cuidado con alguna centolla que hai por aí de estas terrestres, Ya. que pode morder. Aquí. Eu. Aí botar de agua. ¿Qué te parece la época del Titanic? Bueno, casi. 2 anos aquí traballando e estarás como iso. Ya está. Ya está, veña, vamos para arriba a limpiar. Vamos para arriba. Mira, la próxima vez, a caseta arriba, aquí, a este nivel. a caseta aquí. Veña, vamos, que hai que traballar. Aquí estamos, aquí estamos. Después de limpiar arriba el depósito, hay que limpiar los filtros, limpiar... Sí, eso. Estos son los filtros. Limpiar la depuradora, limpiar las piscinas... Non hai nada que facer aquí, prácticamente. Aquí. Casi nada. Aquí tes a miña compañeira Marta. ¿Estás preparado tú para matar el bicho? Uy, no sabía que iba de esto. Pero no se puede comer vivo. Pero es que si no, no sabe tan rico el arroz. Entonces hay que matarlo en el momento y meterlo en la cazuela. Como ves, tenemos aquí ya la cazuelita Sí. con aceitito de oliva. Sí. Lo acabamos de echar y le echamos este picadillo. Una ¿Eso qué es? Picadillo con ajo, cebolla, zanahoria, tomate, para que le dé el saborcito. Y ahora tenemos aquí Eso el se... ingrediente principal, Uy, cuidado. que lo vas a tener que cortar. Esto es obligatorio. Es obligatorio. Y ahora, aquí. Agarras así por la cabeza Está un poco... y cortas la cola en 3 trocitos. Aquí. Ahí. Seco, así. Sí, venga. Pero no le fago dano. No, venga, Ah. vale.
Muy bien. Así. Y ahora Sigue, ¿a dónde va? hay que arrancarle las patas. Uy. Arrancas así. Muy bien. Sí, no, es que sempre bailo tarantela cando estou cociñando. Las gomitas. Ahí, dale un poquito. Sí. Sí. Venga, Mais, dale un golpecito. Ya está. ya está. Ahí. Sigue moviéndose. Sigue moviéndose y seguirá moviendo. Quieta. Venga. Quieta. Madonna, ahora? Madonna, Hay que no. cortarlo a la mitad. No, perché? Porque no lo vamos a meter entero. Madonna mia. Pones el y clavas hacia abajo. Sì. Y pones al medio. Venga. Todo lo que puedes. Así. Sí, ahora por el otro lado. Así. Sí. Con fuerza, que hay que cortarlo. Ah. Muy bien. Sí. Y ahora es ponerlo al fuego, echarle el arroz, el agua y se suelta. ¿Me puedo desmayar ya? Sí, ya puedes, ya te dejamos. Arriba, que hay que preparar la tirada. Venga. Pero vaya hombre que tenemos aquí. ¿Que hay que preparar qué? Las tiradas. Oh, Hay que abrirlas para hacer a la plancha. sí. Uy, ay, pobre. Ay, pobre. Sí. Mueve. Chaman a porta. Muy bien. Así. Fuerte. Fuerte para abajo. De la puerta hacia abajo. Pero ya está. Quieto. Quieta. Quieta. Ahora la zona de la cabeza. ¿Qué me quieres decir? Está intentando comunicar conmigo. Sí, ¿cómo? No, pero con gestos, como los italianos. Como los italianos. Sí, ve, está haciendo así. ¿Ma perché? Mira lo que... Quieto. Que sí, ya acabo. Este está... Ahí está. Aquí. Al lado de las otras, aquí. Aquí. Bien. Un poquito de sal, un poquito de limón y al horno. Fácil. Ya está. ¿Esto qué es? Almejas a la marinera. Almejas a la marinera. Por fin, un trabajo donde puedo disfrutar. Almejitas a la marinera. Vente conmigo, que vamos a hacer un pedido ahora. Aquí ya acabaste. Se acabó la buena vida. Lo siento por ti, pero me las comeré yo. Ya. Vamos. Nada, vente, vamos. Coge ya un saco de esos de mejillón, de sin abrir. No, pues ahora vamos a hacer una bolsa de 5 kilos. Hay que sacarle lo muerto y abierto. Pero no vale para pienso o para... Nada, para fumabono, para terra. Uy, Veña que... a ver. 4,97, espera. Que pase un pouco, Que, callado. Así, pasándonos. Ya está, listo. Mexilón listo. Son enormes. ¿Eso qué son? ¿Almejones? Sí, esa es mesa fina. Ameixa fina. O femia, le llaman. ¿Qué? Tenemos el arroz, mira qué pinta. Uy, Además el arroz es italiano, como tú. ¿cómo que es italiano? Es un arroz italiano ecológico extra que usamos para que no desmerezca el sabor de nuestro lubricante gallego. Hombre, o sea que digamos que casi todo mérito de ese arroz Es de lubricante. es de lubricante. ¿Y no se puede probar? Sí, bon. Percebe la ría. Na ría non hai percebe. Eso é a mar aberta. Na roca. Da roca. A canto está este percebe? A 30 e pico. 30 e pico é barato. Percebe de Cabo Friol. E que no colle? Esto Son os profesionais. aparece así. Vais a subasta e ali se compra. Aí va, un criño de percebes. Sí, yo. Un criño de percebes. Un paquete. Eu, facelo. Claro.
ponemos un papel ácido. Después solo le metemos un poco de hielo. Y ahora te quedas cerrándola aquí. Muy bien. Hay que cerrarla y ya está. Sí, sí. Envuelves Bueno. y fuera. Vale. O sea, para que no escapen los bichos. Vale. Mira, ahí te queda. Vale. Wow, va. Esto es fácil. Madonna. Claro, con los guantes. Esto... Oh, verdad. Claro, tenga otros guantes. Oh, verdad, claro, con chaleco. Ma porca miseria. Ahora vamos a limpiar, a ver si estamos limpiados. Pero agora xa... Total, xa tivemos clientes, empaquetamentos, recetas... É que o destino non quere, eu creo que é cuestión de destino. Sí, pues o destino era un momento perfecto, estaba esperándote. Creo que hai para hoxe. E como? Con que? Os cepillos as todos que pusimos antes. Os micrófonos. Van para baixo. E despois as tinas. Aquí esta. Este é como trampolín. Aquí. A ver. Aquí no trampolín este. Espera. Espera. No. No doy pie. Ya está. Está fría. Está más que fría, está asquerosa. Con la herramienta. Sí. Y ahora las paredes. Y le das con el S por todo para abajo. O cheiro é normal. Sí. Para aí, eso recolle todo. Sí, esto recoge todo. Uf. Pero exactamente o que estamos pisando, que é? Son algas, area, todo o que sube do mar. Aquí. Alga, area e. Para as piscinas. Xa. Entonces esto toca limpiarlo de vez en cuando. Xa. Tocó, Sí. E Mr. Proper non hai? No se puede usar productos químicos en estas labores. Ti quedas aquí facendo todo que é un pouco, va. Non é... Isto, o traballo é así. Esta é a política de empresa. Sí. Por aquí. Aí, dalle forte, Donna. Sí. Bajas todo por la pared. Vale. Bueno, opa. Gracias, Ma porca miseria. Mira. Quanto fas ti sempre? Una vez por semana, Una vez por semana. Desde aí canto? desde que está el depósito. Feito. Ui. O sea que o depósito é cosa túa. Sí, pues a miña, a cetaria e a depuradora. Pero mira, xa se ve o fondo, Ese color é azul, non? Sí, parecido. Tens que dar unha patena. Con le mine, fucile d'occhiali. Quando il mare è una tavola blu. Sotto un cielo di mille colori.
ci tuffiamo con la testa all'ingiù. Oye, ¿qué está subiendo? ¡José! ¡José! Porca puta. ¡No! ¿Qué? Ponemos aquí, están vivos por un lado, y vas sacando os abertos. ¿De todos? Ay, ay, ay. ¿Y qué hacemos con los malos? Os malos despois, lle damos os que teñen bicho para darlles de comer aos lubrigantes, centolas e todo iso. ¿A lubricante come berberecho? Sí, come berberecho, almeixa, mexillón... Qué fino. Se cuida, Pero así, Así, venga, que con esto colles forza. ¿no me matará? No. Salud. ¿Qué sabes? Está rico. Está riquísimo. No sé por qué me sabe a mar. Pero está riquísimo. ¿Tres maíz? Venga, vamos a la piscina. Ya está eso. Vente. A la piscina. Bueno, ese está, ¿eh? Ese ya está. Es un sin vivir. Saco el tubo, este. Tiro para arriba. Sí, coge un poco. ¡Ah! La Madonna. Ahora mira, si hay alguno caído hay que recogerlo y si no ya... Limpiando aquí esto. Sí. Oye, que ven que hoy se toca la limpieza, ¿eh? Me alegro. Sí, me alegro. ¿Canto hay que no limpades este? Día de domingo. Esto... Todo esto sale dos berberechos. Hay conchas. Sí. Cerramos. Bien. Y ahora el proceso inverso. Ya las cosas y se mete las aguas. Movimiento. Así, movimiento... Un poco de mambo. ¡El mambo! Mambo italiano, hey mambo italiano, go, go, go. You Mexican, Siciliano, all you celebrations go to mambo like a crazy. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, trying to like the way to put some lines and... Este es un poco como escurrir macarrones, ¿eh? Vamos. Un poco más, un poco más. Ahora vamos para la cetaria. Y aquí ahora hay un pedido. Hay que coger dos centolos los más grandes que besas. Dos centolas de fora, de importación. Coger dos bois, los más grandes. Boys, eso. Dos bogavantes, tamén dos máis grandes, e máis unhos centolos do país para botar nesta piscina. Todo ahí. Todo aí, hai que botar aí. Pois se queres empezar por aquí, polo centolo do país, Dentro del país. sí, te lo temos aquí. A ver. Uy. Veña, ahora, se vas a pescar un centolo, Hay un montón. colles os máis grandes. Los más grandes. La Veña, Madonna. saca un par aquí. ¿Ese do país? Sí. Uy. Se nota, ¿eh? Es así, ¡uy! Pula, veña. Uy. Aquí na caixa. Ahora tens que mirar. Pero estaba comiendo o tenedor este, ¿cómo se llama este? O gancho. Bueno, pues ahora hai que saber se está cheo. Sí. Se está cheo. Mamá, a ver, tens que coller. Hai que acariciarlo. No, a ver. Come on. Por detrás. Así. Uy. Uy. Ya está. Ya. Sí. Uy, pincha. Pincha. Ay, la Madonna. Pincha un montón. Uf, está agarrado. Es muy bravo, ¿eh? Estate quieto. Madonna. Madonna. Mira. Este es pequeñito de todo, ¿eh? ¿Cómo que pequeñín? Espera. Casi prefería con guante, ¿eh? Nada. Madonna. Hay que sentirlo. Si no lo sientes... Hay que sentirlo, pero Sí. no se solta. A ver, tú pones una mano. No. Ahí está. Así. Ahora, que mire a sentir, pon y mira a sentir.
No sé si quiere mirarme. Sí, sóplale ahora. ¿Cómo? Ahora, vaya vuelta. Vaya y da una vuelta. No, espera. Ahora, sóplale ahora. Sóplale más. ¿Ves? Ya lo estás hipnotizando. ¡Madonna! ¡Mamma! Estoy hipnotizando una centolla. Bueno, ¿todo esto para qué? Oye, parece una araña. Ahora tienes que coger para saber si está cheo, ya apretas aquí. Ah, Vale. Si mire, está duro, ¿y es que está cuánto lleno. tiempo queda así encerrado? No, si está queda así, pues... Ah, queda ya. Ahora mira... ya si A ver, hay que mirar yo Q aquí si está No, cheo. ese no lo es tú, ¿eh? Ah, pero está duro, sí. Entonces es que está bien. Ya está. ¡Otra! Pero ya está, con una. Veña. Madonna. Los grandes. Porque claro, los pequeños, ¿para qué? A man. Hay que meter la mano ahí, no te falta nada. Ah, Madonna. ¿Y cómo collo? ¡Ajá! ¡Enorme! Oh. Mira, este otro que quiere. Y pasa para ahí. Pasa para ahí. ¡Ay! ¡Ah, está ahí! ¡Ven aquí! ¡Madonna! ¡Oh! ¡Míralo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no, con dos no puedo, Madonna. Madonna. ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ah! Venga que ya lo tiene. ¡Ah! Ahí. Agarra la correa y no te caiga, Sí. Oye, vale 100 euros eso, ¿Vale 100 euros? Como menos. Vamos. Iba a meterlo en el bolsillo, pero casi... Pero ahí puede correr peligro si se solta. Pesa un montón. Ay, pequeñillo, ¿Cómo que pequeñillo? Eu saben aquí un de 5 kilos, por aí, 4,700, pesaba, algo así. O sea, ¿este cuánto puede pesar? Este sobre 2 kilos, o 2 kilos e algo. Eso 2 kilos. De que parece que pesa un montón. E depois hubo outro de 7 kilos, que lle metían a escoba nesta pinza, e rompía o pau da escoba. Claro, te collía ti o brazo, Un pavo de escoba. e se tronzaba. Xa. Veña, que ahora hai que coller unhas nécoras. La caixa. Porque as nécoras, para que non se despaten, non se coman unas a las otras e tengan tranquiliñas. Como unas a las otras. Claro, os mariscos se devoran unos a outros. La nécora é agresiva. Sí, moito. Uy, uy, uy. Hombre, así están todas enteiriñas. Ah, Hai que botar aquí 4, catro. as máis grandes. Ah, qué mala, Quieta, quieta. Mira. Pasa para ahí. ¿Ves? Hay que falar ca nécora. A ver. Pasa para ahí. Ay, ay, ay. Pasa para ahí. Ay. Que es un traballo horrible, Pican. Uy, uy, uy. Porca, Ahí. La tapa ahí, estas ya están vendidas. Venga, ahora vamos a botar esto para outra piscina. Apartalo. Para aquí. Ahí, bota con este para saber que con uso. A ver, por última vez. El encantador de Centolle. Ahí, al agua. Estos andan para adiante o para atrás. De lado. De lado. Es cierto. Vai de lado. Va así un poco a lo Ronaldinho. Unha pinza solta, hai que collelo para poñerle. Eso saben en todas gomas costas. Pasa que sempre solta alguna, rompen ou calquera cosa, entón hai que volver a poñer, senón pode matar a outro. ¿Y ya por ti? ¿A goma? Claro, hai que poñer, pero non se van a poñer ti. Hombre, calquiera de... Oh, toma. Madonna. Veña, colla. Las gafas siempre. A ver. Uy, se la van a comer. Uy, espera. Ah, porca miseria. Ah, no. Esto parece atracciones de feria. A ver. Ah, es que no consigo pillar. A ver. A ver, aquí viene, aquí. Porca. Aquí. Oh. Aquí está. Ah. Mira que tenga las gafas. Ya se gustaría, Giorgio Armani, otra vez será. José, ya llegó. José.
Estás aquí? No, nada, sí, recuperei as miñas gafas. ¿Da un bicho? Que bicho? El obligante. ¿Dónde vai? Non é aquel, que vai ali. ¿Dónde? ¡Uy! ¿Dónde vas? Ahí está. Uy, uy, uy. Mira cómo le gusta moverla. Este sí ten dúas pinzas diferentes, ¿no? Sí, esta é para cortar, esta para machacar. Aí tes a goma. Sí. Esto é. Ponte los pulsos. No, xa empezamos mal, xa empezamos mal. Así no, con esa actitud no, ¿eh? A ver, esto es... Veis o mellor na caixa. Y él se lo va poniendo solo. Eu son a favor de los animales y de ustedes especialmente. Y esto no, esto vaya así y hay que así. Hay que quedar a última goma. Sí. Esta peta. Aquí ten que quedar. Eso no pode facer ninguén, ese algo... Ah, vale, claro, así. Madonna. Ahora vamos a comer a... Vamos a dar mesilla, vamos a comer mesilla. Hai que esmagallo o botarlo. Como? Cas mans? No, para que quede esmagado. Os pés? Claro, pode ser. Un taconeo metes e xa está. Sí. Dalle aí. Taqueti, 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 Aquí no pasó nada. Esa es la comida del lubricante. Tens que quedar ao fondo. ¿O fondo de qué? Ah, de ahí. Perdón. Ten cuidado, no te vayas a caer ahora. Caerme. No, pero. Va. Van a comer esto. Ay, ay. A comidinha. Te lo voy tirando. Ahí va a caer. Justo ahí. Ahí. A bailar. ¿Qué pasó? ¡Las gafas! ¡Las gafas! ¿Qué? Hola, Pedro. Francesco. Francesco, ya vi. No hay ninguén da empresa aquí. Ninguén, sí, No. estoy yo, el camarero aquí. Tú eres el jefe de los camareros. Sí, como soy el único, soy el jefe, entonces... Esto lo coges así. Sí. Esto lo coges... No, no, no. ¿Cómo? Espera, te explico. Ah, Coges así, sí. y esto por aquí. A mesa. Y vamos a la mesa. No, no, Vale. no, pero ya ves tú. Claro. Ah, tengo que facer tamén de camarero. Bueno. No, todo ben, todo ben. Aquí tedes nécoras. Aquí temos uns percebes que, por certo, son grandes como pulgares. Aquí temos máis nécoras e un boi. Entonces, nada, eu collo esta silla, no? E... ¿Cómo que coño esa silla? Ah. Estás de No, camarero. no, decía, eu collo esta silla e la pongo bien aquí para... Estaba así. Sí, nada. Ahí ven. Sí, o camarero o camarero. Pero este de dónde ven? Pues mira, de aquella roca de alá. Veñen de aquella parte de ali. De aí? De aí mismo. Pero esto va dopado, ¿no? Vai con... Sí. Está hormonado. E vos gusta o marisco, sí? Pues, ¿qué te puedo decir? A mí no me gusta nada esto. Ui. Entón, mira, eu teño... En casa do Ferreiro, Casa- cuchillo do pau. Eso é sempre así. Pero mira, teño unha receta, entón, italiana, que é para ti, José. Pollo all'acqua di mare. È una ricetta calabrese che sería Gadduzzu all'acqua di mare.
Si prende un pollo da 1 chilo, lo si farcisce, si tira via tutto l'interiore, si farcisce con salsiccia, 250 grammi di salsiccia, meglio se aromatizzata con un po' di finocchietto, pancetta, fegatini di pollo, si torna la pancetta, si torna i fegatini di pollo, si fa tutto spezzettato, si ripiena con aglio, rosmarino, una pennellata d'olio, si mette il pollo nel forno. Il forno deve rimanere a 180 gradi, 200 gradi più o meno, 50 minuti, 55 minuti, un'ora se è molto grande, e ogni tanto si apre il forno e si spruzza acqua di mare. In quel modo si bagna, ma allo stesso tempo si utilizza il sale del mare per dargli quel odorino tipico di Calabria. No lo veis a topar en ningún lado del mundo, sobre todo percebes de este tamaño y de esta riqueza. É unha cosa que en ningures, de verdade, maravilloso. Moitas gracias, hasta sempre. Arrivederci. Que bonito. Percebe... Lo dicho. Creo que para comernos, ¿no? Sí, Eres para nosotros. perfecto. Bien, arrivederci. Y al paño tampoco nos lo lleves porque esa es mi herramienta de trabajo. Arrivederci. Adiós. Hasta Luego. Ben amigos, ata aquí o chollo de hoxe. Xa vichedes como funciona a cetarea restaurante de Covas. Pero se tedes outras ideas, mandademás a este enderezo que aparece aquí en baixo. Porque xa sabedes, collemos a vosa empresa e a levamos a outra dimensión. No, bueno, esa es Ligeiro. Ay. Francesco! Mio tesoro.